Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre las teorías evolucionistas, el concepto de evolución. ¿Y cómo creen ustedes que se relaciona lo que vamos a ver ahora con la materia que vimos en el video anterior que tenía que ver con las pruebas de la evolución? Bueno, ustedes me van a explicar después a través de sus actividades. Entonces, existen ideas que son precursoras de este concepto de evolución. La búsqueda para una explicación, ¿cierto?, de la biodiversidad o de la diversidad de seres vivos existentes en la Tierra, el humano ha intentado explicarlo. Y el evolucionismo, ¿cierto?, ha necesitado de descubrimiento de hechos para poder plantearse como una teoría propiamente tal. Entonces, dentro de estas ideas precursoras o preexistentes, antes, ¿cierto?, de la evolución, existía el concepto del fijismo que estaba muy relacionado con el creacionismo. Entonces acá se te decía que es el punto de partida histórico, ya que al principio de los tiempos todas las cosas, ¿cierto?, naturales se explicaban a través del concepto de la creación divina. Y la idea fijista, todavía cierto, hay personas que tienen ideas fijistas, que dice básicamente que las especies son creadas y se mantienen inmutables a través del tiempo. ¿Ok? Para que la idea de la evolución tuviese peso, necesitan, ¿cierto?, haber concepciones necesarias. O sea, eso quiere decir que tienen que haber algunas ideas que a través del tiempo, ¿cierto?, fueron apareciendo y que por sí solas no tenían ningún sentido, pero cuando se juntaron, ¿cierto?, obtuvimos lo que es la teoría de la evolución. Entonces, el primero tiene que ver con el concepto de la especie y que fue planteada, ¿cierto?, por Carlos Linneo. Si bien este científico tenía un pensamiento fijista, él, ¿cierto?, clasificó a los organismos según sus similitudes y diferencias. Por lo tanto, ahí él intentaba, ¿cierto?, o él dejó ver quizá una consideración de un fenómeno llamado transformismo, ya, pero limitado. Entonces, luego, ¿cierto?, la idea del parentesco, y que fue, ¿cierto?, planteado por el conde de Buffon. Él, ¿cierto?, propuso que las especies podrían sufrir cambios en el curso del tiempo por procesos de degeneración. Esta idea, ¿cierto?, fue como la original del transformismo. O sea, él ya le daba, ¿cierto?, cierta como matiz a la idea del fijismo. Ya, no, él decía, ¿cierto?, que estas especies iban teniendo un cierto cambio a través del tiempo. La idea del tiempo geológico. James Hutton, ¿cierto?, aporta la concepción del cambio gradual de los fenómenos geológicos. Él dice, ¿cierto?, que eh, la construcción de la Tierra va cambiando a través de los fenómenos geológicos como las erupciones volcánicas, los terremotos, qué sé yo, y que eso va produciendo ciertos cambios graduales también en las especies quizás o en los seres vivos que pudiesen estar ahí, ¿ya? Y decía que estos cambios obviamente son lentos y constantes a través del tiempo. Fue Lamarck quien, cierto, admite en primera instancia que existe un origen común de la especie, ¿cierto? Y propone ya con bastante propiedad la idea del transformismo, ¿ya? Y que estas transformaciones son heredadas a través del tiempo. ¿Ya? Y él explicaba, ¿cierto?, que esta transformación progresiva tenía que ver con el uso o desuso de los órganos, ¿cierto? Y cómo éstas se iban transmitiendo en la descendencia. Cuvier, ¿cierto?, por su parte, él explica que los cambios de las especies son impulsados por catástrofes, ¿ya? Y estas catástrofes podrían, ¿cierto?, explicar la existencia de los fósiles.
Por su parte, Thomas Malthus, ¿cierto? Él estudia las poblaciones humanas y concluye que dichas poblaciones tienden a crecer, ¿cierto?, de manera geométrica, en cambio los recursos lo hacen de manera aritmética, por lo tanto existe, ¿cierto?, cierta competencia entre los organismos ya para la obtención de estos recursos y para poder sobrevivir. Y ya en su máxima expresión, por decirlo, está Charles Darwin, ¿cierto? Conjuntamente con Alfred Wallace, quienes explican, ¿cierto?, los mecanismos en donde se producen estos cambios en la especie a lo largo del tiempo. Y él lo explica, ¿cierto?, a través de un proceso de selección natural. Entonces, ahora, ¿cierto?, vamos a centrarnos un poquito en las teorías evolutivas. Y en primera instancia tenemos, ¿cierto?, el lamarckismo, que lo que dice básicamente es que los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección y la complejidad. Esto, ¿cierto?, quiere decir, o sea, se basa en dos principios, ¿cierto? En la herencia de los caracteres adquiridos y la función, ¿cierto?, de que va a crear el órgano. Eso quiere decir que si yo uso algo, lo voy a desarrollar y si no lo uso, lo voy a eliminar. Y él, ¿cierto?, explicaba esta idea del transformismo a través de la jirafa, donde él explicaba, ¿cierto?, que el ancestro de las jirafas tenía el cuello corto y tenía la necesidad de poder estirar el cuello para poder alcanzar, ¿cierto?, el follaje de los árboles que estaba más alto, y esto hizo, ¿cierto?, que pudiesen aumentar el tamaño de su cuello y que estas jirafas con el cuello largo, ¿cierto?, se reprodujeran entre sí y por lo tanto su hijo, su descendencia tuviese el cuello largo. Pero esto explicaría o sería lo mismo que si yo digo que si yo hago mucha actividad física y desarrollo mi musculatura, eso quiere decir que mi hijo también tendría que salir con una musculatura bastante desarrollada. ¿Tiene sentido? Lo dejo ahí a su criterio para que lo puedan analizar entre ustedes. Y por otro lado está el darwinismo, ¿cierto? Que conjuntamente Darwin y Wallace establecieron que la evolución, ¿cierto?, ocurría a través de la selección natural, ¿ya? Y bajo tres principios. El primero, ¿cierto?, que las especies tienden a producir una elevada cantidad de descendientes, o sea, eh, muchos hijos. No todos los descendientes son iguales, ¿ya? Por lo tanto, existe una variaciones entre distintos individuos de la misma especie y que los descendientes luchan por la sobrevivencia o la supervivencia y que aquellos que van a sobrevivir van a ser los que estén mejores adaptados. Y él explicaba, ¿cierto?, su teoría a través de el mismo ejemplo que lo hizo Lamarck con las jirafas, pero él planteaba que al haber ciertas variaciones en individuos de una misma especie, existían jirafas de cuello corto y cuello largo. Entonces, al acabarse el alimento, ¿cierto?, al alcance de los dos tipos de jirafa, fueron las jirafas del cuello largo, las que tenían cierto alcance al follaje más alto, fueron las que pudieron alimentarse, las otras, ¿cierto?, murieron por la falta de alimento y como solo sobrevivieron las de cuello largo, fueron ellas las que se reprodujeron y fueron las que tuvieron descendencia y por lo tanto por eso todas las jirafas en este momento tienen el cuello largo. Y luego, ¿cierto?, apareció la teoría del neodarwinismo, que también se llama la teoría sintética, y que está basado en hechos, ¿ok? Se fundamenta en las pruebas que van a indicar, ¿cierto?, que las especies van cambiando, como por ejemplo los fósiles, por ejemplo la biogeografía, ¿cierto?, la biología celular y molecular, la anatomía comparada. Entonces, los mecanismos de evolución, básicamente, ¿cierto?, son la variabilidad genética y la selección natural. Y obviamente establece relaciones de parentesco entre distintas especies y obviamente a través del tiempo. ¿Cuáles son estos mecanismos de evolución? Lo dijimos, son la variabilidad genética y la selección natural. La variabilidad genética, por ejemplo, ¿qué hace, como dice la pregunta, que estos animales sean
tan parecidos, o no sé, o tan distintos a su vez. Todos son felinos, pero todos son distintos. ¿Qué hace que todos ellos sean distintos? Y eso se explica a través de las mutaciones. ¿Ok? Y las mutaciones son los cambios que se van a producir en un genotipo. ¿Ya? Se producen independientemente del ambiente y son errores que ocurren al azar y puede ser a nivel cromosómico, a nivel de nucleótido o a nivel, ¿cierto?, de un gen. Entonces, estas mutaciones lo que va a hacer es producir un cambio fenotípico que, es cierto, se va a expresar como características, como por ejemplo el albinismo, como podemos ver en la foto. Es una mutación que produce, cierto, que no haya pigmento en la piel. Si bien van a haber mutaciones que pueden ser beneficiosas, la mayoría de ellas son perjudiciales para las especies. Por otro lado, otro mecanismo, ¿cierto? Tiene que ver con la recombinación génica. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con un proceso que ocurre en la meiosis, la formación de los gametos, que es cierto cuando los cromosomas homólogos intercambian un segmento de su ADN o de sus telómeros para poder, ¿cierto?, producir una variabilidad. Y esto es lo que hace que usted, si bien se parece a su hermano, no sea exactamente igual. En el único caso en que son exactamente igual es cuando son gemelos univitelinos porque uno es un clon del otro. Y por otro lado tenemos el concepto de la selección natural, donde acá, ¿cierto?, se van a seleccionar, valga la redundancia, a los individuos que van a estar mejor adaptados y que tengan las mejores combinaciones genéticas para poder sobrevivir. Por ejemplo, acá tenemos un esquema que explicaría este concepto. Podemos ver escarabajos verdes y escarabajos naranjos. Entonces, los cuervos se van a comer todos los escarabajos naranjos, o sea, perdón, todos los escarabajos verdes, por lo tanto, van a ser los escarabajos naranjos los que van a tener mayor posibilidad de reproducirse. Y, cierto, a la larga van a ser ellos los que van a sobrevivir a esta selección natural por presión, cierto, del ambiente. Entonces, los genes que se van a desarrollar, que se desarrollen mejor o que tengan mejor interacción con el ambiente, van a ser aquellos que van a dejar descendencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? Donde el criador va a seleccionar aquellos individuos que tengan, cierto, las características deseadas y los va a reproducir con otros individuos que tengan la misma característica. Esto se llama, cierto, selección artificial y básicamente es un proceso, cierto, de selección natural, valga la redundancia, pero va a estar manipulado por el hombre, ¿ya? Y eso explica la variación de razas de perro. En resumen, el hecho de la evolución, ¿cierto?, se basa, me equivoqué ahí, en evidencias que permiten, ¿cierto?, establecer las relaciones de parentejo entre distintas especies. Esta imagen que está acá es una mala concepción del concepto de evolución, porque la evolución no es así, sino que es así, ¿cierto?, que muestra, ¿cierto?, las relaciones entre las distintas especies y cómo estas, ¿cierto?, han ido cambiando y cómo van siendo, ¿cierto?, sus ancestros comunes. Por lo tanto, cuando le hablen de evolución, usted no recuerde esto, sino que recuerde esta que tenemos acá. ¿Ok? Así que recuerden que va una pequeña guía adjunta al video y espero, ¿cierto?, que estén bien, que hayan entendido. Es materia que nosotros vimos en primero medio, por lo tanto, no creo que tenga mayores complicaciones. Así que nos vemos, chicos, y que estén muy, pero muy bien.